Hoy vamos a hablar de uno de esos fondos con los que puedes dormir muy tranquilo, sabiendo que te va a dar unas rentabilidades satisfactorias a largo plazo, sin darte demasiados dolores de cabeza. Veámoslo. Se trata de un fondo cuyo objetivo principal es preservar el capital de los inversores mediante una estrategia flexible y tratando de obtener unos retornos absolutos lo más estables posibles. El fondo en cuestión es Troy Trojan, de la gestora Troy, y que ha conseguido algo tan difícil como tener una rentabilidad muy parecida a la renta variable durante los últimos 20 años, pero con la mitad de riesgo, algo que muy pocos fondos pueden decir. Insisto, la misma rentabilidad a 20 años que la renta variable global, pero con la mitad de riesgo, es algo que muy pocos fondos pueden decir de verdad. Antes de entrar de lleno en el proceso de inversión, creo que es fundamental que conozcamos cuál es la gestora y su gestor, ya que son parte inseparable de la estrategia y que sirve para explicar cómo invierte este fondo. Troy es una gestora familiar fundada en el año 2000 por Lord Weinstock, con el objetivo de gestionar el dinero de su family office, así que su patrimonio familiar y personal, y lo hizo junto a Sebastian Lyon, quien tiene más de 30 años de experiencia invirtiendo y en el que confió la gestión de su patrimonio por tener una estrategia muy defensiva para invertir a largo plazo. Por tanto, empezamos con una gestora, un fundador y un gestor de referencia que su objetivo es preservar el capital. Por tanto, han construido toda una estrategia alrededor del gestor para que pueda invertir a largo plazo con el objetivo de la revalorización del capital, pero siempre teniendo en cuenta no perder el dinero familiar. No perder el dinero de la familia Weinstock. Y por cierto, el capital de la gestora está tanto en manos de la familia como los gestores y los empleados. Este es un punto bastante importante y que siempre es muy positivo cuando buscamos una gestora. Ahora sí, vayamos con su estrategia principal, Troy Trojan. Troy Trojan basa su proceso de inversión en una gestión flexible entre la exposición en 4 tipos de activo diferentes, como son la renta variable, la renta fija, el oro y el cash. Por tanto, igual te esté recordando a la cartera permanente, porque son los 4 bloques que él utiliza, pero en este caso, invirtiendo en ellos de forma flexible según las oportunidades que encuentran. Comencemos por el primer activo, que es la renta variable, quien sin duda es el gran motor de rentabilidad de las carteras. Como podrás imaginar, tiene un foco absoluto en la protección de riesgos y por tanto en la calidad de las empresas. Busque compañías con unos fundamentales sólidos y que cumplan condiciones como las siguientes: que tengan poca deuda, que no se vean muy afectadas por el ciclo económico, que tengan una alta capacidad de generar flujos de caja estables y cuarta, que tengan unos beneficios predecibles. En definitiva, buscan compañías muy sólidas con posiciones de dominio en sus mercados, algo que siempre da más tranquilidad y que a largo plazo son menos volátiles y arriesgadas que las demás. Este sesgo en la renta variable les lleva a descartar o a priorizar ciertos tipos de sectores y empresas. Por ejemplo, suelen encontrar mejores oportunidades en sectores como el consumo básico, el software y la salud. Esto se traduce en algunos ejemplos que tienen en cartera como Visa, Unilever, Nestlé o Alphabet. Creo que estos nombres son un buen reflejo del tipo de empresa que buscan y que dará mucha tranquilidad a muchos inversores, porque son nombres que todos consumimos, que asociamos con mucha calidad y que muchas veces tienen unas posiciones de dominio en sus mercados. El siguiente activo más importante es la renta fija. Actualmente, la renta fija en la que invierten es renta fija ligada a la inflación, concretamente en Estados Unidos. La renta fija no tiene por qué ser exclusivamente renta fija ligada a la inflación, pero la gestora, por el contexto económico y la situación de la cartera, ha tenido a bien tener la totalidad de la renta fija en ella. Esto es bastante bueno, pues significa que la gestora va cambiando el tipo de renta fija según las oportunidades, y actualmente únicamente tienen renta fija ligada a la inflación. El objetivo de estos bonos es ofrecer una protección adicional para el fondo en el caso de subidas de la inflación y poder monetizarla, un escenario que contempla la gestora. El siguiente activo que tiene una utilidad muy concreta es el oro. Además, se trata de unos activos que tienen un peso más estático en la cartera, lo que considera una especie de ancla que tienen de forma estructural en ella. Para invertir en el oro utilizan ETCs respaldados por el activo físico. Esto significa que no compran oro directamente, sino que lo hacen a través de ETCs. Y tampoco compran mineras, ni utilizan derivados, ni otras cosas que hacen otro tipo de gestoras. Esto ofrece descorrelación, ya que el oro muchas veces sirve como cobertura, especialmente cuando la bolsa cae, donde suele comportarse históricamente mejor. Así que el objetivo es este, ser una especie de ancla y ofrecer protección cuando lo demás cae. El último activo, y no menos importante, porque ellos lo consideran un activo en sí mismo, es la liquidez, el cash. El fondo utiliza la liquidez de forma oportunista, o sea que lo considera una parte activa de la estrategia, no solo para cuando se quedan sin ideas. Esto significa que lo utilizan tanto para cuando quieren protegerse, cuando quieren reducir riesgo, o para tenerlo como una especie de pólvora seca para utilizarla en otros activos cuando llegan a mejores valoraciones. Por tanto, es una parte estratégica de la cartera y una parte fundamental de esta gestión dinámica que hace la gestora, cambiando entre los diferentes tipos de activo. De esta manera, la protección de capital de la gestora está supeditada a esta gestión flexible que hace entre los diferentes tipos de activo y las oportunidades que va encontrando. ¿Y qué consecuencias tiene esta gestión flexible y activa? En la siguiente imagen podemos ver la distribución entre los 4 tipos de activo a lo largo del tiempo. Quizás los 2 momentos más importantes son lo que hizo en el 2007 y en la crisis del COVID. Si nos fijamos bien, podemos observar cómo el fondo utiliza las 2 crisis para ampliar
fuertemente las posiciones en renta variable. Y esto es justo lo que le pedimos a un fondo de este tipo, que no tenga mucha exposición antes de las caídas, o si la tiene, que por lo menos sea capaz de tener una mayor exposición después para aprovecharse de los mejores precios y tener una buena revalorización posterior. De ahí la importancia de esta flexibilidad tanto para moverse en liquidez, renta fija, renta variable, oro, en función de las oportunidades del mercado. Es un elemento fundamental y un gran generador de rentabilidad y de protección de riesgo para la gestora. Como detalle negativo, destacar que estos últimos años la gestora no ha estado muy acertada y pese a haber una muy fuerte caída en el 2022, la gestora seguía apostando porque esta caída iba a continuar, porque la situación iba a ser todavía peor y no amplió en renta variable. Por desgracia, es una de las primeras veces que se equivoca de una forma tan clara en este sentido. Pero bueno, esto no me empaña tantos años de una buena gestión. De hecho, como podrás ver en la cartera actual, la gestora sigue bastante defensiva pese a la subida del mercado, porque ellos aún no terminan de fiarse y siguen velando por la protección del capital de los inversores. Esto puede ser bueno o puede ser malo, cada uno que se cree su propia opinión. De hecho, hoy puede ser un gran fondo para aquellos inversores que estén más prudentes, que les den miedo a las altas valoraciones o que crean que pueden venir curvas en los mercados. Otra de las razones es el mayor atractivo de la renta fija y del cash hoy en día, porque hace unos años no se podía ganar dinero, incluso era un gran riesgo, pero claro, hoy tener un porcentaje importante de la cartera en estos activos va a generar más rentabilidades que en el pasado. Esa también es una explicación de por qué muchos gestores mixtos no han subido peso en renta variable. Como ves, es algo bastante complejo, por ello es importante que entiendas bien la filosofía de la gestora y veas si te encaja para invertir. Para finalizar, podríamos comentar algunos ratios, pero quiero que te quedes con una imagen que refleja la relación rentabilidad-riesgo de la gestora. Como puedes ver, de forma anualizada consigue alcanzar la misma rentabilidad que la renta variable, pero con la mitad de volatilidad. De hecho, podemos decir que tiene la rentabilidad de la bolsa, pero con la volatilidad de la renta fija, algo que es bastante positivo. El fondo tiene una rentabilidad del 6,4% anualizada, con una volatilidad de solo el 6,2%, algo muy meritorio, con un track record impresionante en los últimos 20 años. Por tanto, estamos ante un fondo que cumple con creces su objetivo, que es la protección de capital y una rentabilidad razonable a largo plazo, obteniendo una excelente relación rentabilidad-riesgo. Ahora que ya conoces el fondo, ¿crees que es uno de esos productos que le encajaría a tus padres o a tus abuelos? ¿Invertirías su dinero en él? En mi caso personal, yo creo que sí. Es uno de esos fondos con lo que puedes dormir muy tranquilo, que sabes que no te va a dar grandes sustos y te va a dar una rentabilidad bastante decente a largo plazo. Y esto es todo. Espero que te haya gustado este capítulo. Si quieres conocer más sobre el fondo, te recomiendo visitar el capítulo del podcast en el que entrevistamos a su equipo y conocimos con todo lujo de detalles la estrategia, filosofía y proceso de inversión. Con esto podrás terminar de conocer bien este fondo y determinar si te encaja. Y si no, pues bueno, espero que podamos enseñarte otras estrategias en el futuro.